Hay días en los que todo parece normal, hasta que ocurre algo tan pequeño, tan insignificante, que desata dentro de ti una tormenta que nadie más ve. Y lo peor es que empieza aquí, en tu cabeza, sin que te des cuenta. Piensa en esto, envías un mensaje importante. Pasan 5 minutos, 10, 15, no hay respuesta. Tu mente empieza con su show. ¿Habrá molestado algo que dije? Seguro está ignorándome. Ya ves, siempre pasa lo mismo. En ese momento no estás leyendo la realidad. Estás leyendo un enemigo inventado. O imagina otra escena. Mañana tienes una reunión. Nada especial, solo algo rutinario. Pero esta noche, justo cuando quieres dormir, tu mente abre un archivo del pasado y te recuerda aquella vez que tartamudeaste, que te temblaron las manos o que alguien te miró raro. Y entonces lo proyecta en el futuro como si fuera una película inevitable. Te vas a equivocar. Van a notar que estás nervioso. No estás listo. Lo curioso es que tu cuerpo reacciona como si algo real estuviera a punto de atacarte. Un mensaje sin respuesta se convierte en un rechazo invisible. Una reunión común se vuelve una amenaza silenciosa. Un comentario neutro se siente como una crítica devastadora. Y no lo notas, porque pasa rápido, automático, disfrazado de sentido común. Pero aquí viene la parte que duele aceptar. No es el mensaje, no es la reunión, no es la persona. Es tu mente creando un enemigo para protegerte. Porque sí, aunque no lo parezca, en el fondo tu mente no quiere hacerte daño. Quiere evitar que sientas dolor otra vez. Por eso detecta peligro donde no lo hay. Y rellena los espacios en blanco con historias que parecen muy lógicas, pero que no tienen ninguna prueba. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que nunca pasó? ¿Cuántas noches te desvelaste por escenarios que jamás ocurrieron? ¿Cuántas discusiones tuviste contigo mismo por situaciones que solo existían en tu imaginación? Todos tenemos ese momento en el que un detalle mínimo se transforma en un monstruo interno. Ese microsegundo donde una sensación incómoda se convierte en una amenaza total. Y lo más impresionante es que lo hace en silencio. Sin avisar. Sin permiso. Sin contexto. Y, aunque suene extraño, esta es una de las cosas más humanas que existen. Porque lo que llamamos ansiedad, estrés o preocupación, muchas veces es solo una mente intentando adivinar el futuro antes de que ocurra. Para evitarte un golpe que tal vez nunca llegará. Pero aquí está la verdad incómoda que casi nadie quiere admitir. La mayoría de nuestros miedos no vienen del mundo. Vienen de nuestras interpretaciones del mundo. Y aún así, seguimos creyendo en ellas como si fueran hechos. Como si esa voz interna fuera un experto en predicciones. Como si cada pensamiento negativo llevara un sello de garantía. Pero no es así. Y es aquí donde empieza lo interesante. Porque ese enemigo que te roba la calma, que acelera tu corazón y que te hace pensar lo peor, no existe. Tu mente insiste en que sí, pero no existe. Jacobo Greenberg decía algo que, la primera vez que lo escuchas, te mueve el piso. No reaccionas al mundo, reaccionas al mundo que tu mente fabrica. Y es fuerte, porque todos juramos que vemos las cosas como son. Pero no, vemos las cosas como somos. Greenberg lo explicaba con un concepto sencillo, el campo perceptual. Suena técnico, pero en realidad es lo más cotidiano del mundo. Tu campo perceptual es ese filtro invisible a través del cual interpretas absolutamente todo. Tus recuerdos, tus traumas, tus creencias, tus miedos, tus anticipaciones. Todo eso se mezcla y crea una especie de plantilla con la que miras la realidad. Y esa plantilla, aunque no la veas, decide por ti. Por ejemplo, alguien te saluda sin sonreír. Tú no ves un saludo neutro. Ves una amenaza, un rechazo, una tensión. ¿Quién lo decidió? No la persona. Tu campo perceptual. Otro ejemplo. Vas a pagar una deuda y automáticamente tu mente proyecta un futuro oscuro. No estás viendo el recibo.
Estás viendo una historia inventada por tu miedo financiero acumulado durante años. O cuando alguien llega tarde. No reaccionas al hecho. Reaccionas a la historia que tu mente crea. Ya no le importo. Seguro está con alguien más. Lo sabía. Siempre pasa. Tu cuerpo siente la historia como si fuera real. Tu corazón late más fuerte. Tu respiración cambia. Tu estómago se tensa. Todo por una realidad que no está ocurriendo afuera, sino adentro. Y aquí es donde la teoría de Greenberg se vuelve oro puro. Lo que te afecta no es lo que pasa, sino lo que proyectas sobre lo que pasa. Imagina tu campo perceptual como un proyector antiguo. La situación externa es la pantalla en blanco. Tu mente es la que pone la película encima. Y tú, sin cuestionarlo, confundes la proyección con la realidad. Lo peligroso es que esto no se siente como imaginación. Se siente como certeza absoluta. Por eso es tan difícil detenerlo. Porque tu cuerpo reacciona antes de que tu lógica pueda intervenir. Y lo más curioso, dos personas pueden vivir la misma situación y sentir cosas completamente distintas porque cada una está proyectando desde su propio campo perceptual. Una persona lo ve como una oportunidad. La otra lo ve como una amenaza. La realidad externa es la misma, pero la interna, completamente diferente. Lo que Greenberg descubrió es que esta plantilla perceptual funciona incluso cuando no la estás usando de forma consciente. Es automática, es rápida, y casi nunca la detectas. Eso significa que puedes estar peleando con un enemigo que no existe. Puedes estar huyendo de un peligro que no está ahí. Puedes estar reaccionando a un pensamiento disfrazado de realidad. Y aquí viene lo inquietante. Y lo peor, es que esto pasa incluso cuando crees que estás en control. Si quieres entender cómo se crea tu enemigo interno, no necesitas leer un libro complicado ni meterte a estudiar psicología. Solo tienes que observar tu día a día. Porque ese enemigo no nace en un gran trauma, ni aparece con un evento extraordinario. Nace en cosas pequeñas, en detalles que ignoras, en momentos aparentemente inocentes que van acumulando peso. Todo empieza con algo tan simple como un silencio. Envías un mensaje. La otra persona lo ve, pero no responde. Y en lugar de decir, seguro está ocupado, tu mente toma ese silencio y lo convierte en un rechazo. No uno real, sino uno imaginado. Pero tú lo sientes como si fuera verdadero. Automáticamente revives ese viejo miedo, no soy importante, otra vez. Y ahí, sin darte cuenta, ese enemigo interno se fortalece. Otro ejemplo muy común, las deudas. Pagas una cuenta, ves un recibo, revisas el banco, y tu mente hace lo que mejor sabe hacer, exagerar. Empiezas a imaginar un futuro donde todo sale mal, donde tus finanzas colapsan, donde no puedes con las responsabilidades. Esa película mental puede durar segundos, pero tu cuerpo reacciona como si estuviera pasando ahora. Se aprieta el pecho, se acelera la respiración, te cambia el humor. Y todo por un escenario que no existe. Luego están esos recuerdos que no pediste, pero que siguen ahí. Momentos que creías superados, pero que regresan como filtros automáticos. Tal vez en tu infancia te dijeron que debías portarte bien para que te quisieran. O que no podías equivocarte. O que tenías que ser fuerte siempre. Esos mensajes, aunque hayan pasado décadas, se quedan en tu sistema como reglas silenciosas. Y cada vez que algo las toca, tu enemigo interno se activa. Si tuviste un padre crítico, cualquier comentario neutral hoy puede sentirse como un ataque. Si viviste escasez económica, cualquier gasto puede sentirse como una amenaza. Si creciste tratando de agradar, cualquier gesto frío puede sentirse como abandono. No es que seas exagerado. No es que seas débil. Es que tu mente aprendió patrones para protegerte. Patrones que, sin querer, ahora te limitan. Así se forma ese enemigo interno. Una mezcla de recuerdos viejos, miedos heredados, frases que te marcaron, momentos que nunca cerraste, silencios que interpretaste mal,
y suposiciones que tomaste como verdades absolutas. Y lo increíble es que cada vez que uno de esos patrones se activa, ni siquiera lo cuestionas. Simplemente reaccionas, como si fuera la única forma posible de interpretar lo que está pasando. Pero no lo es. Hay otra opción, una que casi nadie considera porque vivimos tan dentro de nuestras historias internas, que las confundimos con la realidad. Y lo más sorprendente es que este enemigo interno no es malo, solo es antiguo. Reacciona con información vieja. Protege el niño que fuiste, no el adulto que eres hoy. Pero aquí viene lo que cambia todo. Pero aquí viene lo que casi nadie te dice. Si hasta ahora tu mente ha estado creando enemigos invisibles, aquí empieza el giro. Porque hay un modo del que casi nadie habla, el modo recibir. Y no me refiero a recibir dinero, oportunidades o milagros mágicos, sino a recibir la vida sin la interferencia de tus historias internas. Son solo 3 ajustes, 3 movimientos pequeños que cambian por completo tu estado interno. Y lo mejor, puedes aplicarlos hoy mismo. 1. Bajar la velocidad interna. La mayoría de las personas creen que están estresadas por lo que pasa afuera. Pero el verdadero estrés viene por la velocidad mental. Tu mente va tan rápido que convierte cualquier detalle en un problema. Ejemplo, te escriben, tenemos que hablar. Una frase neutra, pero tu mente la toma, la acelera, y ya estás imaginando problemas donde no hay nada. Mini ejercicio, 20 segundos. Exhala profundamente. Siente tus hombros. Baja intencionalmente tu ritmo interno como si estuvieras disminuyendo la velocidad de un auto. Algo tan simple como esto rompe el ciclo automático y evita que armes historias catastróficas. 2. Dejar de imaginar el peor escenario. Todos tenemos un creador de películas en la cabeza, y suele trabajar en modo tragedia. Es increíble. Tu mente puede inventar un desastre completo en 5 segundos. Te llega un correo inesperado de tu jefe, y tu cerebro ya está despidiendo a tu versión imaginaria. Ves una deuda, y ya te imaginas perdiendo estabilidad, trabajo, futuro, todo. Pero aquí está el truco. Siempre imaginas el peor escenario porque tu mente cree que anticiparlo te protege. No lo hace, solo te desgasta. Mini ejercicio, 30 segundos. Cada vez que tu mente invente un final negativo, pregúntate, ¿qué evidencia real tengo? ¿Qué otra interpretación igual de válida existe? No es positivismo barato. Es cortar la exageración para que puedas ver la situación con claridad. 3. Reprogramar tu atención hacia disponibilidad, no carencia. Aquí está uno de los errores más comunes. Tu mente está entrenada para buscar lo que falta, lo que puede salir mal, lo que está incompleto. Ejemplo, en tu día pasaron 10 cosas buenas, y tu cerebro recuerda la única que salió regular. Automático. Así funciona la carencia. Pero cuando entrenas tu atención hacia lo que sí está disponible, tu campo perceptual cambia. Ves oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Notas soluciones que antes ignorabas. Empiezas a sentir control, no amenaza. Mini ejercicio, 60 segundos. Piensa en 3 cosas que ya están disponibles hoy: tiempo, recursos, personas, ideas. No cosas perfectas, cosas reales. Reconócelas sin exagerar. Solo obsérvalas. Esto no te convierte en ingenuo. Te convierte en alguien que deja de vivir únicamente desde la falta. Cuando aplicas estos 3 ajustes juntos, algo cambia dentro de ti. La mente deja de correr. Las historias se frenan. La percepción se abre. Y el enemigo interno pierde fuerza. Pero aquí viene el detalle que la mayoría olvida. Pero nada de esto funciona si no haces lo siguiente. Jacobo Greenberg decía que la mayor distorsión ocurre cuando dejamos de sentir el presente y empezamos a pensarlo. Ahí es cuando la mente se independiza, inventa historias y crea enemigos invisibles. Pero también decía que existe una manera de regresar al punto donde todo es claro. El campo original. Suena profundo,
pero es mucho más simple de lo que parece. El campo original no es un estado místico. Es ese momento en el que estás totalmente presente, sin interpretar, sin anticipar, sin recordar. Solo aquí, solo ahora. Y Greenberg descubrió algo clave. Tu cuerpo está siempre en el campo original, tu mente no. Por eso su herramienta principal es esta: volver al cuerpo para cortar la ficción mental. Y para lograrlo, necesitas entender algo muy básico. Sensación física igual a señal real. Lo que sientes en el cuerpo es información confiable. La presión en el pecho, la mandíbula apretada, el estómago tenso, los hombros rígidos. Todo eso es real. No es interpretación. Es el presente diciéndote que algo necesita atención. Ejemplo: estás preocupado y sientes un nudo en la garganta. Ese nudo no miente. Te está diciendo: hay una emoción aquí. Mírala. No te está diciendo: todo va a salir mal. La sensación es real. La historia que te cuentas, no. 2. Pensamiento repetitivo igual a señal inventada. Aquí está el problema. Cuando un pensamiento se repite una y otra vez, solemos creer que significa algo importante. Pero no. Significa que tu mente está reproduciendo un patrón. El pensamiento repetitivo es automático. No está basado en hechos, sino en memoria. Ejemplo: tengo que tener cuidado. Seguro pasa algo malo. No debería cometer errores. Algo va a salir mal. No son mensajes del universo. Son grabaciones viejas intentando protegerte. La regla es simple. Si un pensamiento se repite, es inventado. Si una sensación aparece en el cuerpo, es real. 3. Cómo volver al cuerpo y cortar la ficción mental. Aquí viene la herramienta práctica que Greenberg enseñaba de forma implícita en su trabajo. Paso 1. Observa la sensación, no la historia. Cierra los ojos un momento. Localiza donde se siente la tensión. No preguntes ¿por qué? Pregunta: ¿dónde está? Eso te trae al campo original. Paso 2. Describe la sensación como si fueras un reportero. Es caliente. Es fría. Se mueve. Pulsa. Se expande. Esto corta la narrativa mental, porque el cuerpo solo informa, no dramatiza. Paso 3. Mantente en la sensación 10 segundos sin intentar cambiarla. No luches. No la reprimas. No intentes interpretarla. Solo quédate con ella. En esos 10 segundos, la mente pierde combustible. Las historias se apagan. Lo inventado se derrumba. Paso 4. Respira hacia la sensación. No para que desaparezca, sino para reconocerla. Y cuando la reconoces, deja de convertirse en enemigo. Volver al campo original no es una técnica esotérica. Es recordar que tu mente inventa, pero tu cuerpo informa. Es bajar de la cabeza al presente. Es volver al terreno sólido donde las cosas son lo que son, no lo que temes que sean. Cuando aprendes a hacer esto, el enemigo interno pierde poder. Porque ya no vives en historias. Vives en sensaciones reales. Y desde ahí, empiezas a recuperar algo que hace tiempo se te escapaba. Claridad. Vamos a hacer algo diferente. Nada místico, nada complicado. Solo tú, tu respiración y un minuto para volver al presente. Hazlo conmigo ahora mismo. No importa dónde estés. Solo sigue mi voz mental como si un amigo te estuviera acompañando. ¿Listo? Vamos. Paso 1. Respira conmigo. Inhala lento, por la nariz. No fuerces nada. Déjala entrar como si el aire estuviera empujando suavemente tu pecho hacia adelante. Ahora exhala por la boca. Sin prisa. Deja que salga todo el aire, como si soltaras un pequeño peso interno. Hazlo otra vez. Inhala. Exhala. Con solo 2 respiraciones, ya redujiste la velocidad interna. Es casi imperceptible, pero tu sistema nervioso ya empezó a bajar un cambio. Paso 2. Localiza la tensión.
No tienes que buscar nada especial. Simplemente pregúntate, ¿en qué parte de mi cuerpo se siente más la incomodidad ahora? Puede ser la garganta, puede ser el pecho, la espalda baja, el estómago, los hombros. No lo juzgues, solo nota dónde está. Si no lo encuentras, está bien. La tensión casi siempre aparece cuando dejas de buscarla. Solo quédate presente. Una vez la ubiques, pon tu atención ahí como si estuvieras iluminando ese punto con una linterna. Paso 3. Describe la sensación, no la historia. Esto es importante. No digas estoy estresado, estoy preocupado, seguro es ansiedad. Eso es mente. Esa es la ficción. Describe la sensación tal cual es. Se siente apretado. Es caliente. Es como un nudo. Late. Se mueve. Está duro. Es difuso. Hablar de la sensación es volver al campo original. La historia pierde poder. La mente deja de narrar. Paso 4. Mantente con la sensación 10 segundos. Solo quédate ahí, contando mentalmente, si quieres. 1, 2, 3. No intentes cambiar nada. No intentes que se vaya. No luches. Solo obsérvala como si fuera una ola pequeña que sube y baja. Al hacer esto, estás cortando de raíz la proyección mental. Estás dejando de creerle al enemigo invisible. Estás volviendo a tu cuerpo, que nunca exagera, nunca inventa, nunca dramatiza. Paso 5. Reetiqueta la emoción. Aquí viene la parte clave. Ese nudo que sientes no es una amenaza. Es energía emocional atrapada. Eso es todo. Reetiquétala así. No es peligro. Es energía. No es ansiedad. Es activación. No es miedo. Es mi cuerpo avisando. Cuando cambias el nombre, cambia la experiencia. La emoción deja de crecer. Deja de asustarte. Deja de controlarte. Paso 6. Respira una última vez. Inhala. Exhala. Y ahora nota cómo te sientes. No perfecto. No zen. Solo, un poco más aquí. 1 minuto. Eso es todo lo que necesitas para volver al presente y cortar la ficción mental. Haz este ejercicio cuando te llegue un pensamiento que te acelere. Cuando sientas que te estás contando historias. O simplemente cuando necesites volver a ti, sin ruido, sin drama, sin enemigo invisible. Porque, al final, este minuto es tu ancla, tu regreso, tu realidad. Y cada vez que vuelves al cuerpo, vuelves a la verdad. Todo lo que has aprendido hasta aquí no sirve si solo lo entiendes a nivel teórico. La magia ocurre cuando lo llevas a tu día a día, a esos momentos donde de verdad se pone a prueba tu mente. El trabajo, tu pareja, el dinero, las decisiones que tomas sin pensarlo. Vamos a bajarlo a tierra. Sin tecnicismos. Sin discursos espirituales complicados. Solo cosas reales que puedes usar hoy mismo. 1. En el trabajo. El trabajo es una fábrica de enemigos invisibles. Un correo sin contexto. Un comentario rápido. Un cambio de planes. Y tu mente arranca con sus películas. Seguro hice algo mal. ¿Por qué me habló así? Creo que me van a mover del puesto. La reprogramación aquí es simple. No respondas desde tu historia. Responde desde la información real. Ejemplo práctico. Si te llega un mensaje corto tipo ven a mi oficina, no rellenes los huecos. Respira, vuelve al cuerpo, revisa la sensación y pregúntate, ¿qué sé con certeza? Generalmente, nada. Así cortas la proyección y actúas desde claridad, no desde miedo. Pequeña frase para usar en tu día. Voy a responder a lo que es, no a lo que mi mente inventa. 2. En la pareja. La pareja es el campo perfecto para activar patrones viejos. Un silencio. Un tono raro. Un mensaje visto y no respondido. Y boom. Tu niño interior salta primero. Tu adulto aparece después.
Aquí lo que funciona es esto. Pregunta antes de asumir. Ejemplo, si notas distancia, en lugar de imaginar abandono, dile algo simple como, ¿todo bien? Hoy te siento un poco apagado, no desde reclamo, desde curiosidad. La mayoría de los conflictos de pareja no nacen en la realidad, sino en la película mental que uno crea antes de preguntar. Frase para usar. Voy a preguntar, no a imaginar. 3. En el dinero. Este es un gatillo universal. La mente ama exagerar cuando se trata de dinero. Una deuda pequeña se convierte en tragedia. Un gasto inesperado se siente como amenaza. Aquí la reprogramación es volver al presente numérico, no al futuro catastrófico. Ejemplo, en lugar de decir me voy a quedar sin nada, pregúntate, ¿qué tengo disponible hoy? Tiempo, habilidades, ingresos, contactos, ideas. Siempre hay algo disponible, pero la mente no lo ve cuando entra al modo carencia. Frase para usar. No estoy en escasez, estoy reorganizándome. 4. En decisiones. Aquí es donde más te sabotea el enemigo invisible. No decides porque imaginas el peor escenario, o decides impulsivamente por miedo a perder algo. La solución es una práctica sencilla. Decide desde el cuerpo, no desde la película mental. Ejemplo, piensa en la opción A. Súbela al cuerpo. ¿Cómo se siente? Liviana, estable, tensa, pesada. Luego piensa en la opción B. Siente de nuevo. Tu cuerpo siempre da la respuesta clara. La mente la complica. Frase para usar. La respuesta está en cómo se siente, no en lo que imagino. Reprogramar no es un gran ritual. Es elegir una y otra vez la realidad sobre la historia. Es volver al cuerpo. Es cuestionar el guión invisible. Es respirar antes de reaccionar. Y lo hermoso es que, cuando lo practicas día a día, no solo cambian tus pensamientos, cambia tu vida entera. Porque de pronto empiezas a vivir desde el presente, no desde la ficción. Y ahí es donde todo empieza a fluir. Desde este punto, todo se vuelve más simple, pero solo si lo mantienes vivo en tu día a día. Porque la mente es experta en arrastrarte de vuelta al caos, a la película que se inventa, a la ficción donde todo sale mal. Por eso necesitas algo más que teoría. Necesitas pequeños anclajes, recordatorios rápidos, frases que puedas lanzar como cuerdas cuando sientas que vuelves a caer en los viejos hábitos. Y lo curioso es que, cuando los usas, cambia algo profundo, como si tu sistema interno dijera, ah, ya entendí, ahora vamos por otro camino. El primero es casi mágico de lo simple que es, ¿esto es real o inventado? Cada vez que notes que tu pecho se tensa, que tu mente empieza a correr, o que un pensamiento se siente demasiado grande, lánzale esta pregunta como si fuera una luz directa. Te sorprenderá cuántas veces descubrirás que lo que te altera ni siquiera está ocurriendo, que estás reaccionando a una hipótesis, a un futuro imaginado, a un recuerdo distorsionado. Esta frase corta la película, y cuando la película se rompe, aparece algo que habías olvidado. La realidad es mucho menos amenazante de lo que pensabas. El segundo recordatorio es igual de poderoso. Voy a sentir, no a suponer. Porque ahí está la trampa. Supones lo que otros piensan, supones lo que va a pasar, supones que fallarás. Y toda esa energía se acumula en el cuerpo, te drena, te desconecta. En cambio, sentir es concreto. Sentir es presente. Cuando dices esta frase, tu atención baja del ruido mental al cuerpo. Y el cuerpo, a diferencia de la mente, no miente, no exagera, no predice tragedias. Te avisa, te muestra dónde estás tenso, dónde te estás forzando, dónde estás evitando algo. Sentir te devuelve al único lugar donde puedes decidir con claridad. El tercer anclaje es casi un reinicio instantáneo. Mi cuerpo dice la verdad, mi mente exagera. Úsalo cuando tu mente empiece a construir historias demasiado rápidas, demasiado intensas, demasiado definitivas. Esa sensación de todo va a salir mal,
seguro me rechazan, esto siempre me pasa, es un patrón, no una verdad. Cuando repites esta frase, tu respiración cambia, tu pecho baja, tu postura se recupera, tu sistema nervioso entiende que no estás en peligro, que no necesitas entrar en modo supervivencia. Y cuando eso pasa, recuperas tu poder de elegir, no de reaccionar. Estos recordatorios funcionan porque son simples, porque no necesitan libros, ni rituales, ni pasos complicados. Son interruptores. Encienden presencia, apagan ficción. Y mientras más los uses, más rápido volverás a ti, sin importar lo que esté ocurriendo afuera. Pero aquí viene la parte más interesante. Estos anclajes no solo evitan que caigas, empiezan a entrenar a tu mente para que deje de inventar enemigos donde no los hay. Comienzan a convertir la claridad en tu nuevo estado por defecto. Y lo que viene ahora, lleva todo esto a un nivel completamente distinto. Porque una vez que sabes detener la ficción, te toca aprender a crear una realidad interna que juegue a tu favor. Y ahí es donde todo empieza a transformarse de verdad. ¿Listo? Hemos recorrido un camino intenso juntos. Desde el enemigo invisible que tu mente inventa, hasta las herramientas concretas para volver al presente, cortar las historias que te limitan y reprogramar tu día a día. Y si has seguido cada capítulo, aunque sea con atención parcial, ya sientes un cambio sutil. Un espacio más claro, un poco más de calma, un instante en el que puedes ver que no todo lo que tu mente dice es verdad. Recuerda esto, tu mente no es tu enemiga. Todo lo contrario. Ha aprendido a protegerte, a cuidarte, a mantenerte alerta, solo que lo hace con historias viejas, con películas que ya no sirven, con patrones que pertenecen a un tiempo que ya pasó. Y lo maravilloso es que, hoy, puedes enseñarle algo nuevo. Puedes enseñarle que no todo es amenaza, que los silencios no son rechazo, que las deudas no son catástrofes, que las emociones no son peligros, sino señales. Puedes enseñarle que la calma no es peligrosa, que la atención al cuerpo no es un lujo, y que cada pensamiento negativo no necesita convertirse en realidad. Si recuerdas los ejercicios que practicamos, los mini recordatorios que te mostré, los 3 ajustes para abrir el modo recibir, todo esto no son trucos mágicos. Son herramientas para recuperar tu claridad, para que tu mente deje de ser un generador de enemigos y se convierta en tu aliada. Y lo mejor, funcionan inmediatamente, incluso si son solo 1 minuto al día. Porque lo que cambia no es el mundo, es tu relación con él, cómo lo percibes y cómo decides actuar. Ahora, quiero que hagas algo. Pruébalo esta noche. Sí, solo 1 minuto antes de dormir. Respira, localiza tu tensión, vuelve al campo original, haz tus recordatorios. Te prometo que sentirás algo diferente. Una pausa, un respiro, una sensación de que por primera vez en mucho tiempo, estás aquí, presente, libre del ruido interno. No subestimes ese minuto, puede ser el inicio de días mucho más claros y tranquilos. Y mientras practicas, quiero pedirte un favor. Si este video te ayudó, si algo en estas palabras resonó contigo, suscríbete para no perderte más herramientas como esta. Comparte este video con alguien que sienta que su mente lo frena, que se preocupa demasiado o que se deja llevar por historias que no existen. ¿Por qué compartirlo? Porque al hacerlo, no solo ayudas a esa persona a encontrar calma y claridad, también refuerzas tu propio aprendizaje. Cada vez que enseñas algo, lo aprendes más profundo. Es como multiplicar la energía positiva que acabas de generar en ti mismo. Recuerda la frase que quiero que te lleves hoy. Tu mente no es tu enemiga, solo aprendió a protegerte con historias viejas. Hoy puedes enseñarle algo nuevo. No lo olvides. Pruébalo esta noche. Respira, siente, observa, reetiqueta, y mira cómo cambia la percepción de todo. Te sorprenderá la paz que encuentras. Y mientras esa paz crece, recuerda, cada vez que compartes este conocimiento, no solo lo expandes, también fortaleces tu propio camino hacia una mente que ya no te sabotea, sino que te acompaña. Así que hazlo. Suscríbete,
comparte y empieza esta transformación hoy mismo. Porque tu vida no tiene que ser una película de miedo. Puede ser un presente claro, pleno y lleno de oportunidades. Y eso empieza contigo.